Estamos viendo constantemente noticias de arqueología, que es una parte importante, se siguen descubriendo cosas en el planeta Tierra, también fuera del planeta Tierra, y muchas veces en cuanto a nuestra historia. En ocasiones resulta que un lugar donde pasan cosas extrañas, ustedes lo saben, revela un pasado desconocido. Vamos a ver aquí un grabado realmente impresionante. Yo siempre digo que no ha habido cronista en el mundo de muchas cosas, sobre todo las cosas a veces más polémicas, más humanas también, más oscuras, como el maestro Don Francisco de Goya. Goya, en una de sus series célebres, saben que tenía los caprichos, que tenía los sueños, que tenía los disparates, ¿no? Tenía la tauromaquia o tenía los desastres de la guerra. Goya se sabe poco en este aspecto porque fue un innovador, o sea, no solo era para mí, el mayor genio de la historia del arte, de la pintura, sino que era un innovador en la técnica. Goya, ya muy veterano, se metía a hacer cosas que nadie había hecho y a experimentar. Y dedicó algunas de sus series, por ejemplo, a este reo de la Inquisición, ¿no? Poniendo además frases que nadie ha resuelto, son los enigmas de la historia, los caprichos, y aquí vemos la famosa opa, o el famoso traje que el reo que iba a ser ajusticiado por la Inquisición tenía que mostrar, y a veces incluso el capirote. Se les quemaba en efigie, se les quemaba en cera habitualmente, y solo en algunos casos llegaba la pira para la persona. Bien, hablamos de esto porque nadie como Goya expresó lo que era ese ambiente en ciertos puntos de España, aunque yo siempre digo que éramos algo anecdótico comparado con lo que se hacía en Alemania o en Francia o en otros países del entorno europeo. Resulta que tenemos un palacio, el Palacio de los Casares. Resulta que les va a impresionar precisamente por la iconografía y las imágenes. Y resulta además que recientes descubrimientos aseguran que era una prisión de la Inquisición. Por tanto, imaginamos el ambiente. Bueno, pues hemos estado investigando. Nuestro compañero Javi Pérez Campos viene con un montón de material y todo tiene que ver con ciertas imágenes paradas en el tiempo y con un lugar muy especial. No se lo pueden perder. Realmente hay pocos edificios que puedan albergar tanta historia como entre sus muros como el Palacio de la Condesa de Casares, donde estamos. El palacio fue dado en repartimiento a uno de los nobles, Pascual Pérez de Úbeda, por el rey Alfonso X el Sabio, que se lo da, digamos, como agradecimiento porque le ayuda en la reconquista de la ciudad de manos árabes en 1264. Y posteriormente Felipe II decide encargar al arquitecto Andrés de Rivera que construya ese edificio que tenemos al lado plateresco, tan bonito, y se decide que va a ser el Cabildo de Justicia. Automáticamente se reconvierte este palacete, se reconvierte en cárcel. Y no solamente en cárcel, sino en cárcel de la Inquisición. Con lo cual, si era terrible ser, digamos, preso en aquel tiempo, preso de la Inquisición tenía que ser ya espantoso. Y yo me imagino que este lugar, todas esas impregnaciones, todas esas sensaciones que todo el mundo habla, lo que hemos mirado antes, lo que hemos hablado ahora, yo creo que queda en el lugar, igual que en sitios donde ha habido guerra y se nota, eso se tiene que notar con poca sensibilidad que tenga. Esta finca se divide en dos zonas, está la parte del bar y luego está la parte del palacio. Mariano es el mantenimiento de nuestro bar y él es el que conoce esta casa como nadie la conoce. Y ese día fue que estaba arriba en la zona donde vivía el dueño de la casa y se encontró a una mujer con un velo negro, un vestido negro, y dice que pasó justo por al lado suya. Estaba un día trabajando en el tema del almacén y digo, mira, ¿por qué no vas tal y para la... María, ¿por qué no vas para el almacén y arregla un poquillo? Vale. Y me llamó y me comentó que, dice, amén, que me han tirado del pelo.
y estaba asustada y no quería entrar. Me han pasado cosas muy extrañas, por lo menos yo estoy ahí, tranquila, no había nadie. Y siento que algo de repente, como que me empieza a tocar acá atrás. Yo pienso que hay alguien o no sé, porque en serio se sentía una presencia. Volteo, no había nadie, salgo, no había nadie por mi alrededor. Yo estaba cerrando ya, ultimando la basura, las cajas de vacío y cuando iba para afuera para tirar la basura y recuerdo que 2 sillas como que se levantaron un poco y chocaron entre sí y yo me quedé atónito. Creo que me acuerdo que dejé el bar como estaba, cogí las llaves, salí corriendo y dije, mañana que sea otro día y vuelvo a entrar ya que sea de día. Hay muchas personas que pasan por la calle y siempre dicen ver una niña o una ventana. Sin embargo, no hay nadie en el palacio, está vacío. Venía con el carro y me paré de estos parones que yo tengo y me dio por mirar para arriba. Y vi que el niño estaba jugando con las cortinas. Como si estuvieran jugando a algo. Se agachaban, movían las cortinas, miraban como el que estaba jugando a Alexander. Estábamos limpiando ya, ultimando el restaurante y había una chica que estaba limpiando conmigo en la parte de aquí de los servicios y están recogiendo y a esto que le comenté, digo, mira, entra tú y ahora voy yo te ayudo a hacer lo otro, recoger lo otro. Vale, perfecto. Y salió con la cara blanca, que le habían... Tú me has llamado, digo, no, yo no te he llamado, yo no... Que me han llamado, que han dicho mi nombre, que es un hombre, que me ha llamado, que hay un hombre dentro, claro, y yo no sabía. Digo, mira, no hay nadie, ven conmigo porque no hay nadie. Y efectivamente entramos y no había ningún hombre, ni había nadie. Esa noche tuvimos que cerrar y nos fuimos. La investigación, que consta de diferentes fragmentos, como van a ir comprobando, a cargo de nuestro compañero Javi Pérez Campos. Bienvenido. Hola Iker, buenas noches. Bueno, muchos conceptos clásicos, en primer lugar, claro, evidentemente, pero estábamos aquí viendo el reportaje y esos retratos son bien inquietantes, es lo que tienen las imágenes, sean pictóricas o fotográficas del pasado, ¿no? Claro, es un palacio lleno de historia, ¿no? Cada objeto incluso tiene un valor importantísimo también a nivel histórico, ha vivido incluso guerras y allí, digamos que cada rincón podría ser perfectamente protagonista de una historia de Henry James, ¿no? De una historia de fantasmas en un palacio clásico. Es que todo tiene ese tono, ¿no? Algunos dirán más en lo moderno, casi en historia del tipo como la que contó Alejandro Amenábar, esos trajes, esas caras que te están mirando. También cuando te veis en plena investigación, porque como digo, esto tiene diferentes sectores, pero empezamos siempre con la raíz del lugar y por qué. Prisión de la Inquisición, parece que ahí es cuando empieza su leyenda, ¿no? De cosas que ocurren en su interior. Sí, además fíjate que es curioso porque todo el entorno es un sitio marcado también por la muerte, por la historia, la tragedia, esa prisión de la Inquisición que también corresponde en varios edificios que están en los alrededores de este palacio de Casares. Y además hay mucha gente en los sitios, incluso algunos comercios de alrededor, que haciendo obras han encontrado huesos debajo de las casas, con lo cual cabe imaginar que en el Palacio de la Inquisición habrá este tipo de cosas. No solo eso, sino a mí me recuerda
fíjate, a esa investigación que hicimos en Albacete, la Plaza del Periodista Antonio Andújar, claro, que era todo un grupo de edificios donde ocurrían cosas. Aquí es algo similar, tenemos este palacete, pero nosotros nos dimos una vuelta por esa zona mientras los compañeros grababan las imágenes, ¿no?, del palacio, y hubo gente que se nos acercó, porque sabían que estábamos por allí grabando, a contarnos que ellos también habían visto a la niña, por ejemplo, jugando en la ventana. Pero no solo eso, gente de comercios cercanos, como una librería de Viejo, que nos decía, tenía mucho interés en que fuéramos allí a investigar, porque veían a una figura hierática cuando abrían algunas mañanas temprano entre las pilas de libros, y cuando se dirigían allí desaparecía. Con lo cual, son muchas las personas que ven cosas similares, no solo en el palacio, sino también en los edificios de alrededor. Tú has mencionado ese caso, Javi, que ya hace unos años que lo pusimos a disposición del público. Era toda una especie de manzana, si no recuerdo mal, o de edificios que habían tenido también un pasado, y lo que se veían, o una de las cosas características de lo que los habitantes de los edificios modernos y remozados de ahora atestiguaban, tenía que ver con los niños, con presencias de niños, ¿no? Y aquí tenemos otro clásico. A mí, fíjate, Javi, siempre, no sé por qué, desde pequeño me ha llamado, quizá la tendencia al misterio, quién sabe, ¿no? Tiene cierto de punto de vista esto lógico, porque la ventana en la lejanía, una ventana a cierta altura, les pasará quizá a muchos de ustedes, y como la famosa película, ¿no?, La ventana indiscreta, ¿qué vida habrá ahí? Pueden observarte sin que tú seas consciente, esas cortinas entreabiertas. Bueno, pues aquí ese clásico conforma ya un arquetipo, ¿no? Porque no solo están esas situaciones, sino que hay visiones de una niña, por un lado, que sería otro gran fenómeno repetido en diferentes lugares, y luego comentaba uno de los testigos, un niño jugando, es decir, no ven solo una imagen, no ven solo, digamos, una especie de plasmación holográfica en la quietud, sino que ven a un niño que como que juega con las cortinas. Sí, digamos que el palacio tiene como su propia vida, ¿no? Ellos ven a esa niña asomarse, ven a un niño jugando, y también tienen la sensación de una figura a la que ellos sí que tienen más miedo, más respeto, porque los niños, ellos creen que están jugando con ellos cuando hacen este tipo de trastadas, entre comillas. Pero sí que hay una sombra de aspecto grande, de grandes dimensiones, que se aparece sobre todo en la zona de la capilla. Eso también es curioso, porque digamos que los fenómenos tienen sus localizaciones en este palacio tan grande. Los niños en la parte de arriba, y esa sombra que amedrenta a veces a los testigos está en la planta baja. Además, el palacio está dividido en una zona que es un bar que está abierto al público, y en muchas ocasiones son los propios clientes los que han vivido este tipo de experiencias, en ocasiones quedándose con la boca abierta al ver cómo varios objetos salen disparados por la barra delante de todos ellos. Pero claro, la imagen de una figura, de una sombra de gran tamaño, que el propio López Anzurias nos hablaba de que él tuvo la sensación al entrar en la capilla por vez primera, que hoy es un almacén. Y esto también es interesante, Iker, cuando veamos la experiencia de Aldo en el lugar, porque hay determinadas zonas que podrían tener una explicación, pero él tiene la sensación de que ahí hay una figura imponente que incluso llega a atisbarse en unas imágenes que él toma con su propia videocámara. Y como te decía, por un lado están los testigos clientes, pero por otro lado el palacio en sí está cerrado habitualmente. Yo hoy mismo he hablado con David, a quien agradecemos enormemente que nos haya permitido pasar allí 2 noches, y él me decía que no sabe si los fenómenos han remitido o no, porque el palacio habitualmente está cerrado, con lo cual las personas que ven al niño en la ventana, que puede ser una imagen absolutamente cotidiana y que si viéramos cualquiera de nosotros probablemente no prestaríamos atención, claro, solo dan la voz de alarma los vecinos que conocen al propietario y que saben que allí no hay nadie, que saben que el palacio está deshabitado, que está cerrado y que en esa época del año debería estar vacío. ¿Y tu sensación, Javi? Pues mira, mi sensación fue interesante, además, porque Aldo llegó al segundo día. Eso es algo que hacemos habitualmente, para que no contamine tampoco nuestra experiencia. Y hay una zona del palacio que me impresionó profundamente y que yo automáticamente me dirigí hacia allá para hacer una prueba de aislamiento. Hiciste de Aldo, entre comillas, ¿no? Pero sí, a otro nivel. Bueno, te llamó la atención. Tenemos la suerte de pasear por ese lugar en total soledad, y de repente, pues de todo el palacio hay una zona que es un pasillo muy estrecho por el que cuesta entrar, donde hay una densidad especial y donde yo decido hacer un aislamiento. Lo cierto es que en las grabaciones psicofónicas que hacemos en esa experiencia de aislamiento no ocurre nada salvo sensaciones personales. Hay un momento en que se me pone la piel de gallina porque en medio de todo el calor, un calor asfixiante en esa zona de la casa, hay un pasillo, por ejemplo, Iker, en esa zona
por el que ya no se podía ni entrar, de los enseres personales que habían ahí almacenados, una zona que se utiliza casi de almacén, y ahí sí que tengo una sensación muy inquietante, que yo prácticamente me marcho de ahí porque no estoy cómodo y decido seguir caminando por el palacio. Bueno, pues ahora veremos, cuando Aldo hace su particular recorrido sin tener información una vez más, a qué zona se dirige él y de qué habla él, que a mí te juro que se me pone la piel de gallina con una expresión que vamos a escuchar ahora. Bueno, lo que podemos hacer ahora es ver a Aldo en acción, ver que acertó donde estuvo afinado, y yo les anunciaba antes, porque creo que es, en cuanto vi la imagen en casa procesando el reportaje, o lo que ha enviado Javi, pues pocas veces, no sé por qué tiene una fuerza tremenda, quizá porque lo del pelo, hay componentes desde las más antiguas culturas y civilizaciones, ¿no? Pero pelo como engarzado, como una cápsula del tiempo, como un mensaje dentro de un marco de una foto. ¿Cómo lo cuentan Aldo y Javi? ¿Cómo se sorprenden? ¿Qué está pasando? Bueno, pues vamos a ver también ese momento. Muy atentos, por favor, porque luego hay novedades muy interesantes, porque Javi ya le conocen, ha seguido indagando, pero una vez más Aldo, si es que hay que decirlo, sin conocer absolutamente nada, da elementos precisos para, desde luego, que todos mantengamos el rictus de sorpresa y la sensación de que algo está detectando. Y además, casi instantáneamente. Vamos a verlo, Javi. Hay como de hombre mayor pesado, ¿sabes? Lento. Y como de hombre mayor y de enfermedad, de enfermedad de hombre mayor. Alguien con algo grave aquí, ¿sabes? Tengo mucha presión en esta zona, mucha presión de aquí. Escaleras. Las escaleras siempre tienen su cosa, ¿sabes? Aquí, por ejemplo, mira. Se acelera el péndulo, ¿no? Sí, porque aquí, claro, es que aquí bajan buenas señoras y baja una señora gorda, como de vestido medio rojo y como una camisa blanca con el pelo negro así como bien peinado. Si murió un hombre, murió con buenos dolores, ¿eh? Gente llorando. ¿Gente llorando? Sí, porque se oyen lágrimas, Javi. Se oyen lágrimas. ¿Y sabes qué se oye? ¿Qué? Mujeres llorando como si les hubiesen pagado también. Esta parte no me gusta nada. Nada. ¿Qué dices, Aldo? No me gusta nada esta parte. Sobre todo esto. Nada. Esto es como muerte, ¿sabes? Muerte es olvido. Es olvido, es muerte, es... Bueno, allí de hecho hay como otra habitación, pero es imposible entrar. Está todo tapado, no está bloqueado el acceso. Aquí, mira, aquí se genera otra historia. Aquí la historia cambia de lectura, ¿sabes? Lo de allí es más de pobre. Es más de oprimido. Es más, aquí no, aquí es otra cosa. Aquí es como...
Dice, ¿y ahora por dónde entra el caballo? Escucho. Vale, o sea, te estoy diciendo de cosas que vienen. ¿Y ahora por dónde entra el caballo? Pero... es que claro, o sea... Esto es muy turbio. Sí. Esta foto por dentro tiene pelo. Si lo quieres tocar. A veces te dice algo, el tocar un objeto te puede ayudar o que no sabemos. Pero verás. Va hacia allá. Bueno, hay un montón de insectos ahí, la verdad. Sí. Aquí dentro hay pelo que debió ser de esta niña. ¿De qué color es? Rubio. Pues a ver, Javi, si lo de las... no sé, pero lo que te digo de las lágrimas es que no venía de aquí, viene del otro lado, viene de allí del fondo. Javi, ¿sí? Igual me meto donde no me llaman, ¿vale? Pero esto tiene relación también, o sea, esto tiene relación con un accidente, ¿vale? Hay una persona que joven le pasó algo y me atrevería a decir que eso está relacionado con algunas de las cosas. ¿Con quién? ¿Con alguna de las personas que hay aquí con las que...? Sí, y con la vigilancia de ella, sobre todo. ¿De ella? Sí, de la mujer. ¿Cómo es esa mujer? Sí, morena. Bueno, sí, yo la veo como morena guapa. No es extremadamente mayor. Yo no la veo extremadamente mayor. La veo... podría decirte... es que no llega ni a los 50 años, algo así. O sea, o quizás 50, pero es guapa. Va con una camisa, una especie como de camisa blanca, una faldita roja, que es la que te digo que es como un poco así. No sé si La mujer que yo te digo se parece a ella, ¿eh? Se parece bastante a ella, bastante a ella. Porque es así de guapa, con esos ojos. Hay varios elementos formales que hacen que este momento, estos 6 minutos de Javi y Aldo en conversación, resulten muy curiosos y muy atrayentes y casi hipnóticos. Por ejemplo, la música que han utilizado nuestras compañeras, que es una música permanente, es una música que da un clima, el propio ecosistema de ese palacio, los diferentes retratos, las figuras de diferentes épocas, las miradas que se entrecruzan a nivel artístico, y nos sentimos casi nosotros también vigilados, y eso que no estábamos ahí, les habrá pasado. Y luego hay elementos como esa especie de entrevista en vivo, que no siempre puede ocurrir con Aldo. A veces son tan largas las experiencias o visiones o sensaciones que nosotros evidentemente las resumimos, pero aquí hay varios fragmentos, ustedes se han percatado de ello como yo, en los cuales Javi está interactuando directamente con Aldo en tiempo real, y entonces vemos cosas tan asombrosas, tan... sí, quizá de minoría si ustedes quieren, ¿no?, pero que para nosotros mismos significan mucho en este proceso de la investigación, que es, por ejemplo, ante una escena absolutamente casi irreal y desde luego no frecuente, que es que tú te encuentres en ese ambiente, con esas historias, un marco donde alguien ha guardado pelo humano por algún significado, y lo toca Aldo, es decir, Javi le da una importancia a eso. Pues lo mínimo que uno espera es que Aldo, desde luego, diga, hombre, aquí una chica rubia, no sea lo evidente, ¿no?, pero casi arrastrado por los acontecimientos. Y una vez más, Javi, lo sorprendente de Aldo, porque a veces las investigaciones, cuando intervienen Aldo o Paloma, dejan de ser un poco investigaciones del lugar, que también, sino empiezan a ser pesquisas sobre las propias facultades de Aldo y Paloma, porque en el fondo buscamos si aciertan o no. El misterio está en el sitio o el misterio está en la persona.
En este caso, es que apenas hizo caso de este elemento tan singular, ¿no?, que si encontrasteis en plena investigación. Sí, de hecho prácticamente ni se sorprendió, es decir, él lo tocó. Yo efectivamente era un poco experimento para ver si eso le encauzaba por otro lugar o no, y no, de hecho se va a otra cosa que tiene que ver con un accidente y que ahora te contaré. ¿Y qué sentido tenía el pelo? Pues mira, en ese momento yo no lo sabía muy bien, no tenía ni idea de qué hacía ahí, quizá como una especie de macabro recuerdo. Efectivamente, yo ayer por la tarde estuve investigando y leyendo sobre esto, y es una costumbre un poco inquietante que nos recuerda también a estas fotos de difuntos, a estas cosas que hemos contado en Cuarto Milenio, que tienen que ver con la muerte, que tienen que ver con otros tiempos, con la forma de percibir la defunción, sobre todo de los niños, y que nos espanta todavía hoy. Fíjate, era una costumbre habitual, siglo XIX, siglo XX todavía, una corriente sobre todo en Latinoamérica, pero que también llegó a España, porque además en este palacio vivió gente que, digamos, tenía un comercio internacional, con lo cual estas costumbres iban y venían. Cuando moría alguien, sobre todo un niño, cuando moría una persona de corta edad, era habitual cortarle un mechón de pelo, cortarle un rizo y guardarlo, porque todas las civilizaciones, digamos, y todas las culturas han creído que la fuerza, que la vida, la vitalidad está en el pelo. Y era una manera de tener más cerca al ser querido que se había ido a destiempo. Por eso se hacía especialmente con los niños, y de hecho hay una serie de amuletos que nos pillan como muy lejanos, que son los guardapelo, que servían para llevar en ocasiones fotos de una persona querida. Los guardapelo. Pero en o sea, ocasiones nunca dejaron de aprender cosas. Yo reconozco que de esto no sabía nada, y mira que hemos investigado en el folclore, la etnografía, las culturas, y esto en España también, claro. Sí, sí, a España llegó el guardapelo, además de poder llevar una fotografía de una persona a la que tú querías, que no tenía por qué estar muerta, no tenía por qué haber fallecido, pero a veces era también la manera de llevar a tus seres queridos que habían muerto, y podías llevar un mechón de pelo guardado en el amuleto que tú podías colgarte del cuello como si fuera un medallón. Hay que indagar sobre esto, Javi. Yo creo que esto tiene un programa, podemos hablar de esto en algún momento, porque fíjate, es que hay incluso coleccionismo macabro que tiene que ver con pelo de asesinos, con pelo de personas importantes, y no solo eso, sino que en muchas ocasiones se guardaba incluso en rincones de la casa, en rincones del hogar, como amuleto de protección, como una manera de tener a un ser querido casi como guardián en el más allá y tenerlo cerca a partir de un mechón de pelo. Con lo cual, Iker, yo indagué después sobre quién era esta niña. Yo le pregunté a David quién era esta niña. Él me contó que había sido una hermana de su padre, que efectivamente falleció con 6 años, muy poco después de tomarse esa fotografía, y que él tenía la impresión de que la niña que estaban viendo jugar con las cortinas era esta. Por eso yo, claro, pensé que Aldo podría tirar por ahí. Y sin embargo nos vuelve a dar un giro y habla de un accidente. ¿Y a dónde nos lleva Aldo entonces? Pues mira, Aldo no había conocido, además es literal porque allí estaban Zurias conmigo. Según llega a la plaza donde se sitúa este palacio, yo cojo a Aldo, entramos en el palacio directamente sin que él conozca a nadie y empezamos la experiencia. Cuando él habla de una mujer que vigila a una persona joven que ha tenido un accidente, a mí se me pone la piel de gallina, porque David tuvo un accidente siendo muy joven, un accidente de coche, ese gesto que hace Aldo. Además yo, en ese momento que estaba viviendo aquello, estaba preocupado por cómo íbamos a hablar con David después, sin que él pensara que le habíamos dado información, que esto, porque a veces puede parecer que es una manera de frivolizar, y ni mucho menos. Aldo no sabía absolutamente nada. Y además Aldo en ese momento, cuando hace el gesto de accidente, es que lo ven en las imágenes, está como fuera de sí, o sea, sí. No es un lenguaje racional, o ahora te voy a contar, no, está metido en la historia absolutamente, hace movimientos casi un poco... Vale. Sería interesante en algún momento, Iker, grabar incluso las cenas de después de estas experiencias, o las conversaciones de después, porque imagínate cuando nos sentamos con David y ya no solo le conoce. Vemos que David está en silla de ruedas, ¿no? Él no ha querido participar en el reportaje, pero nos ha facilitado todo. Y Aldo le empieza a hablar de una mujer muy guapa, la empieza a describir y él dice que es su madre. Cuando entramos después al palacio con él, no pudimos grabarlo, como digo, porque él no quería aparecer en imagen. Señalamos la foto que ha marcado Aldo, de las cientos de fotos y retratos que hay por todo el palacio, y resulta que esa es la foto de su madre. La madre que le había dejado tiempo atrás, y que él, bueno, pues se queda muy sorprendido y la verdad es que se lo toma con buen talante y dice, podría ser perfectamente, ¿no? Quizá ella de alguna manera esté velando también por mí. Dice cosas Aldo aparentemente sin sentido, pero que luego en la investigación cobran un sentido. De pronto ahí dice algo de unos caballos, o que escucho una voz, dice Aldo de repente.
que por aquí no puede pasar el caballo o algo similar. Sí, yo voy con unos papeles anotando todo, porque claro, después la experiencia es... Dice, ¿por dónde meto ahora el caballo? Resulta que el bar actualmente está situado en las antiguas caballerizas del palacio, obstruyendo, por supuesto, todo el paso al lugar. Está totalmente reformado y, desde luego, una consulta como esa hace pensar, ¿no?, en que podría tener que ver con la ubicación actual del bar en las cuadras originales del palacio. Un lugar, por cierto, donde también ha habido mucho movimiento y donde han ocurrido cosas. Habla de esto es como muerte, da unos elementos como de lento, anciano, muerte de pobre. O sea, Aldo de repente hace como de antena, como ustedes ya saben, y surgen una serie de datos que no sé si tendrán una coherencia en el puzzle. Ese es precisamente el lugar que yo te decía que me puso la piel de gallina, porque es donde Aldo se dirige, una zona del palacio que está, digamos, más alejada, un pasillo muy estrecho, convertido casi en un trastero, complicado de acceder. Y esa zona perteneció al servicio. Claro, cuando yo hablaba con David de las experiencias que había ido relatando Aldo, de lo que había vivido, le enseñaba el papel, los documentos, íbamos contando, decía, claro, ahí había vivido el servicio de los condes que habían habitado el palacio, de mis ancestros, con lo cual es una zona mucho más humilde, ¿no? ¿Quién sabe si ahí podría haber fallecido alguna persona que Aldo estaba percibiendo, como dices, una muerte de pobre, como algo que estaba pesando ahí con una vibración especial? Y efectivamente es ahí donde yo, la noche de antes, tengo una percepción que me genera cierta angustia, cierta inquietud, y me marcho del lugar. Por tanto, Aldo, una vez más, entreveró historias que tienen que ver con lo allí sucedido, con lo que aconteció. Puede sorprender a parte del público la iconografía del propio lugar, ¿no? ¿Por qué está esa amalgama de elementos ahí? ¿Por qué? Bueno, y además porque es parte de lo inquietante del reportaje, hay que decirlo, sí, también, ¿no? Es la historia almacenada de toda una familia. Es bonito también, de alguna manera. Es como si hubiera múltiples capas de la historia allí concentradas, libros antiquísimos, retratos, bandas. Aldo vio muchas más cosas, figuras incluso que estaban haciendo, decía, como una especie de tratado de madera. Efectivamente, los antecesores de David que vivieron en el palacio se habían dedicado al comercio internacional y, claro, hay datos que se pierden en el tiempo y somos incapaces ya de poder corroborar. Pero quién sabe, quizá pudo haber ese tipo de comercio de madera. No solo eso, sino que hay objetos que también tienen su particular vibración. Hay un armario, que no sé si te ha llamado la atención, un armario de grandes dimensiones que perteneció a un virrey de Perú, que solo hay dos como esos en todo el mundo. Este es uno de ellos, y ese armario, en más de una ocasión nos contaba David que durmiendo, cuando él vivía allí, dormía en la habitación de enfrente, habiéndolo dejado completamente cerrado por la noche, en mitad de la madrugada se despertaba por un chirriar, un sonido de un crujido, y al alzarse veía que el armario se había abierto de par en par. Nosotros hicimos la comprobación, es un armario de madera que pesa muchísimo y que te garantizo que no se abre solo así como así. Con lo cual, el lugar tiene su propia historia, pero también los objetos que lo ocupan, y sabemos, tanto hablando con Aldo como con Paloma, que en muchas ocasiones son los propios objetos los que parecen estar vomitando casi una historia de un pasado en ocasiones trágico. El misterio, aunque en muchas ocasiones la investigación en un sitio nos asombre porque hay un sensitivo como Aldo Paloma que acierta, pero que puede tener unos elementos de repetición, porque es lo que nos encontramos, tiene la garantía todo esto de que a veces aprendemos, es decir, toda esa historia de esa cultura en nuestro país también, por ejemplo, de guardar el pelo del niño, a mí me parece algo increíble que seguro que nos va a dar para seguir indagando y mostrarles cosas que en el fondo son conocimiento. Un caso en ocasiones te lleva por mapas absolutamente no transitados y que uno desconocía. A mí me parece eso maravilloso, darnos cuenta de que hay elementos que, bueno, no teníamos idea sobre eso y gracias a un reportaje vamos a poder conocer un poco más. Pero también la sensación de la dualidad, ¿no? Tú que eres muy fan de Campbell, precisamente, como yo, él decía en algunos de los pasajes y fragmentos de toda su vida que el misterio perdía parte de su esencia. Es una frase muy curiosa, cuando se le esperaba. Es decir, tiene que ocurrir y arrebatarte. O alguien decía, leí una frase que tenía más que ver con las luminarias o las luces extrañas. Dice, los casos no son para quienes los aguardan, ¿no?, sino para quien directamente ellos deciden. Bueno, es esquivo. Las máquinas, la investigación, el aislamiento, aparte de lo subjetivo de la experiencia de Javi, pero que es muy personal, una vez más no arroja nada y nosotros somos conscientes y se lo decimos a las claras
toda la tecnología de esa espera del misterio no da resultados, la fría mecánica de lo racional no encaja con eso, y sin embargo, donde está el eureka, donde hay elementos que se conjuntan rápidamente, es en la visión puramente personal de Aldo, y hay que decirlo, en el dramatismo para mí de esos momentos, esos 6 minutos, repito, donde Aldo y Javi entran un poco en una esfera diferente, tanto el periodista como el sensitivo, y logran llevarnos a todos pues en esa sensación de que hayan quedado cosas en el umbral, ¿no? En el limbo, en lo etéreo, y que sigue flotando ahí de alguna manera. Seguirán viéndose las figuras, los vecinos seguirán contemplando eso a través de las contraventanas, unas figuras de niños o esa otra presencia. Bueno, lo que hacemos, Javi, es poner como siempre vías de contacto porque quizá lleguen más testimonios, puedan ser interesantes. Para mí ya todo esto merece la pena, porque aparte de la bonita investigación y un poco lo sobrecogedor que es todo lo que hemos visto, nos abre un camino para indagar en otras historias que yo estoy casi deseando, sobre esos amuletos que tuvieron importancia en nuestro país y que forman parte de lo que somos. Así que hasta la siguiente investigación, Javi, que estaría seguro a punto de comenzar. Sí, vamos a ver si conseguimos un guardapelo original. Yo creo que sería bonito, para contarlo sí, aquí en sobre plató. cogedor también. Gracias, Javi, como siempre. Muchas gracias. Por la investigación, por el entusiasmo y por todo este material, y cómo no, a todos los colaboradores, a todas las personas que en cada reportaje, como en este caso el buen amigo Anzurias, nos brindan, ¿no?, la posibilidad de acercarnos a páginas ocultas de la historia, como no el gran Aldo, porque Aldo, da igual las veces que le hayamos visto, estábamos ahí con él, se han dado cuenta, ¿no? Hay una verdad ahí difícil